Dos, ahí está. Hola, Eh, muy buenas noches, días, mañanas, media tardes, lo que sea, ¿no? Lo que sea, donde sea, quien sea que nos vea del otro lado de las pantallas y de los micrófonos, muy bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este bonito podcast, que hoy lamentablemente no tenemos la presencia de Karen, que no nos pudo acompañar, pero se nos reincorporará para las siguientes emisiones. Sin embargo, tenemos como siempre un bonito panel, ¿no? De amigos, de colegas, de sabiondos, ¿no? De opinólogos, de eruditos, Mau, de de próceres, pues, ciudadanos. de la palabra, de ciudadanos comprometidos, ¿no? Con nuestro Es- país, con los menesteres, con los quehaceres diarios de la política y economía y sociedad mexicana. El Ah, primero, no, ¿qué hombre, güey, o sea, eres los Omar 20, Quiroga o eres que Jacobo Zabludovsky? ¿Qué te pasa? no, o sea, los estoy vendiendo, güey, o sea, ¿Lo escribiste antes de como, grabar? no, güey, La te gente lo se juro, lo o va a sea, creer, cabrón. me salió del pecho y del alma, güey. Ese es No, el cariño y la estima que les tengo, amigos. ¿Cómo te lo estás, escribo, Gustavo? güey. Muy bien, muy bien. Estoy emocionado con esa introducción. No sé si mi mamá te dio el script o algo así, pero estoy muy halagado y les doy la bienvenida a Es todos, que sí me llegó amigos. el depósito que me pasaron hace rato. Ah, no se dice, pero me parece muy bien que todos estén aquí. Les mando un saludo y pues a disfrutar, muchachos. Excelente. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás, David? Oye, pues igual, sorprendido con tu... Yo no sabía todas esas cosas de mí, güey, hasta ahorita que dijiste. Para que veas, Pero, güey. pero, Para que pero sepas. chido, güey, gracias. De verdad, ahorita también tomé nota para decirle a mi abuelita todo eso que... Hombre. Para dedicarle un poema, ¿no? Sí. Ahorita que viene su cumpleaños. Dile, mira, háblales así a tus amigas de mí. Pero bien, bien, Quiroga. Muchas gracias. Muy bien. Todo en orden. Eso, como debe ser. Ya no te persiguen, ya estás en una ubicación cercana, No puedo Seguro. responder esa pregunta. segura. Puedo decir que estoy tranquilo por ahora. La situación política no me da la pauta para establecerme definitivamente. Menos ahorita en tiempos de veda electoral. Pero estoy bien, Quiroga. Voy a salir de esto. Vamos a salir de esto todos. Muy bien. Este podcast es el medio por el cual se logra eso. Este podcast prevalecerá, ¿no? Pase lo que Prevalecerá. pase. Este es el equivalente al regeneración ahí del revolucionario. Ah, bueno, Al de hijo del aquellos tiempos. abuesote Yo de pensé los que Flores decías Magón. al regeneración de ahorita, güey, ¿no? Ese panfletillo ahí medio, ¿no? Bueno, ya O no el, voy a criticar a la competencia, ¿no? Ay, la Muchas competencia. felicidades, ¿no? A quienes trabajen en la regeneración de hoy. No en el Hombre, de Flores Magón y el histórico. no, güey. Este, bueno, pues tenemos temas muy interesantes el día de hoy, ¿no? Creo que vale la pena empezar quizá con la noticia, ¿no? Con la primicia. O sea, literalmente en los últimos minutos, las últimas horas, se ha confirmado que en la Cámara de Diputados será presidida para este tercer año de gestiones, no de sesiones, por nada más y nada menos que el PRI. Un PRI respaldado incluso por López Obrador, ¿no? En una conferencia matutina dijo que no le gustaban estos tejes, ¿no? Y manejes que estaba haciendo el PT, pues un poco para comerles el asiento, ¿no? Digo, un poco para poner en contexto a quienes no sepan, ¿no? Y no los culpo si no están al tanto de todas estas cuestiones. Está como muy ñoño estar siguiendo todo lo que pasa en el Congreso, pero es importante, ¿no? Y vamos a ver por qué. Eh, las dos cámaras a inicio de cada sexenio ponen sus reglas, ¿no? De cómo se van a administrar, cómo van a hacer las votaciones, ¿no? Como, o sea, todas las reglas del juego. En esta ocasión, como ningún partido en la Cámara Baja tiene mayoría por sí solo, acordaron entre todos, porque en el fondo ellos mismos son los quienes escriben, ¿no? Y ponen sus propias reglas, acordaron que iba a ser un año dependiendo la fuerza política, ¿no? Los números que tuvieras. El primer año, evidentemente, le tocó a Morena. El segundo año le tocó al PAN, y el PAN está terminando su gestión en diputados. Y el tercer año le tocaría a la tercera fuerza política, ¿no? Que es, por números, el PRI, pero el PT, impulsado por Fernández Noroña,
quiso jalar diputados, ¿no? Para superar en números al PRI y de último momento, ¿no? Pues hacer la jugarreta, ¿no? Quien le llama, ¿no? Pues meterse ahí enfrente, ¿no? De la fila ahí de las tortillas. El PRI, ¿no? Nada tontos, viejos lobos de mar, hicieron sus propios trucos para que un grupo parlamentario del PRD, 4 diputados de los llamados chuchos, ¿no? De la corriente política de Jesús Zambrano, se pasaron de último momento al PRI, o sea, superando de nuevo los números que tenía el PT. Con esta jugada, no pudieron introducir su propuesta, que ayer no pasó, pero hoy sí. Entonces, hoy se confirma como tal que que el PRI presidirá la Cámara de Diputados en año electoral, en las elecciones intermedias más grandes de la historia, con procesos abiertos en contra del PRI y con un contexto que de otro modo parece completamente desfavorable. Sin embargo, hoy en día el PRI preside la Cámara de Diputados. Digo, sus primeras reacciones, no sé quién quiere empezar con esto, David. Sí, mi amigo, te agradezco la palabra. A ver, hay que contextualizar un poco de forma primero social, vista desde un punto de vista ciudadano o social. Y yo creo que muchos, al igual que yo, teníamos la esperanza de que este fuera el punto de quiebre, pero para la permanente declaratoria social de olvido, de muerte al PRI. Creo que históricamente, si nosotros hacemos un recuento de los daños que el PRI le ha causado a México, no terminaríamos en una sesión de este tipo, un ejercicio como este que tenemos en este podcast. Y creo que esta era la oportunidad de cobrar políticamente todos esos perjuicios que se crearon a lo largo de la historia. Por si hay alguna duda de esto, y lo dices bien, quienes se suman al PRI para que esto se consolide son los cercanos a Jesús Zambrano. Y para contextualizar también, Jesús Zambrano es aquel que firma aquel pacto por México al inicio del sexenio de Peña Nieto, que no dejó más que puros desastres de todo tipo, sociales, laborales, económicos, en detrimento de la nación. Y dar la pauta para que ellos tengan el control de la Cámara de Diputados implica darles, alargar la vida política de este partido, ¿sí? Y darles la posibilidad de tomar fuerza, de retomar la fuerza que ellos pues sí llegaron a tener. Fueron un partido de mucho peso. Probablemente no llegarán, no volverán a la perpetuidad en el poder, o no, quizá no vuelvan a la presidencia, pero tenerlos de forma políticamente viva al interior de la Cámara de Diputados implica un riesgo. Al punto, y lo decía bien Fernández Doroña, con todo y que es bien gritón y que se encabrona de todo, si algo le llegara a pasar al presidente, quien asumiría la presidencia de este país sería el PRI. Nada más para... Y yo no quiero sonar alarmista, ni quiero empezar por la teoría conspirativa, pero en este PRI todavía hay gente a la que se podrían achacar homicidios dolosos en el pasado. No quiero en este momento dar nombres, pero si mataron a miembros de su propio partido, no pondría en duda el hecho de que atenten contra un señor que no usa escoltas. No. Entonces, yo no los creo capaces, la verdad. ¿Perdón? Yo no los creo capaces. Eso no lo han demostrado históricamente. Entonces, aquí en México no sucede. Igual, no sé. Buenas Suecia, personas, ¿no? No, sí, aquí tienes razón. Pero, bueno, retiro lo dicho y por poner en duda la solidez moral de estos cabrones, pero... La probidad del PRI. Pues sí, y desgraciadamente así es el juego en este país. Hubo un candidato muy fuerte a la presidencia en 1994, pues al que le costó la vida su honestidad, ¿no? No estoy comparando, pero bueno, ya sucedió una vez. Entonces, de eso están hechos en este momento. O sea, se tuvieron que brincar de una barra para la otra, de un jardín al otro para hacer bulto y poder yo de verdad espero que en este último año de sesión de esta legislatura no ocurra ninguna chingadera, ninguna tragedia, y que este sea realmente un acto de pluralidad, que este sea un acto de democracia en el que, bueno, dice López Obrador, es que le toca al PRI. Pues sí le toca al PRI, pero no mames, el PRI es el diablo, ¿no?
O sea, que se agradece que se piense en esta parte de integración política, donde todas las voces tienen que ser escuchadas. No lo dijo así tampoco, pero bueno, yo sí lo interpreto. Donde todos los partidos tienen cabida, donde no hay un autoritarismo, ¿sí? Y donde sí es cierto que la línea vino de la presidencia para que ellos tomaran posesión de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Entonces, eh, yo tampoco quiero, yo espero también que la diputada Sauri pues haga uso de sus facultades de la forma más prudente, ¿no? Pues que sea plural, que no sea partidista, sino que dé la oportunidad de que la Cámara de Diputados desarrolle todas sus actividades sin tomar en consideración que el PRI siempre actúa en beneficio del PRI y para los amigos del PRI. Eh, pero bueno, ya se le dio, se indultó al acusado antes de que le dieran el tiro de gracia y pues a mí nada más me queda esperar, y al igual que muchos de nosotros, que este proceso no deje, no enlode la vida política de este país. Cabrones. Ah, cabrón. Sí, de verdad es, digo, llama la atención. O sea que, como dices, o sea, esta línea vino del presidente de la República, que por alguna u otra cuestión prefirió darle su voto de confianza al PRI que al mismo PT. O sea, que al parte de la coalición que lo lleva al poder. O sea, que fue el PES, ¿no? Ahora desaparecido, que probablemente regrese con otro nombre, el PT y bueno, Morena, ¿no? Que evidentemente es el bloque más grande. No, y si hay un partido en este momento que siempre ha sido consistente con sus lineamientos y con sus principios, es el PT. El PT siempre ha sido un partido de izquierda, siempre ha sido un partido que ha abogado por los derechos de los trabajadores y siempre y se las ha visto negras, estuvo a punto de perder el registro hace poco y siguen ahí y siguen con los mismos lineamientos con los que se fundaron. Es un partido muy sólido en ese sentido. Sí, digo, o sea, dentro del espectro político en México, pues sí son de los más consistentes, por lo menos de izquierda y duraderos a lo largo del tiempo, lo que es en México muy raro para un partido de izquierda. Digo, sin embargo, o sea, ningún partido en México está ajeno a este tipo de maniobras, ¿no? El mismo PT, para conservar su registro en ese episodio histórico reciente que mencionas, pues echó mano también del PRI, o sea, de los números del PRI, ¿no? Para que tuviera una bancada más grande y conservar el registro. El mismo Morena, ¿no? Hizo tratos con el Bester Gordillo para tener su fuerza política y pudieran observar casillas a través de esta red progresista, ¿no? El tema de Barbosa y su coalición que sale del PRD hacia la bancada de Morena, también en una escena muy bien documentada, ¿no? Entre AMLO o la coalición de AMLO y el mismo Barbosa, que termina en una sesión de la gubernatura, ¿no? De Puebla ocupada por Moreno Valle en su momento, que en una segunda ronda se queda el mismo Barbosa, ¿no? Entonces, o sea, estos tratos o estas maniobras políticas son el pan de cada día en México, digo, y no hubiera sido algo extraordinario que el PT hubiera hecho esto con el respaldo de Morena y hubieran conseguido fortalecer la coalición de izquierda en un año tan importante como este. Sin embargo, eso no es lo que sucede y López Obrador decide que se respete el lugar del PRI. ¿Tú cómo ves todo esto, Gustavo? Miren, en primera, de verdad, yo no persigo ningún fin político, ni mucho menos, y tampoco es jugarle al abogado del diablo, ni Esto no nada. nos dijiste ayer, ¿eh? Sin ¿No embargo, estás preparando tu candidatura para el siguiente año? La que nos habías dicho que... ¿No vas por tu distrito? tu distrito. No, la verdad es que eso se lo dejo a las personas que realmente se dedican a ello. Muchas veces se dedican, pero ejercen de manera, pues, dudosona, ¿no? Por así llamarlo. Pero lo que yo quiero decir es, realmente yo celebro, ¿no? Que haya cierto contrapeso en el Congreso, entendemos, y me viene a la mente mucho ese dicho, ¿no? De crea fama y échate a dormir. Tal vez estamos prejuzgando, ¿no? Esta nueva generación priista, tal vez, y que estamos guiados por 70 o más de 70 años de historia trágica que nos han llevado básicamente a una ruptura social muy preocupante. Sin embargo, yo insisto, esto es una muy buena oportunidad para crear un contrapeso político y que el presidente por fin tenga una oposición, que tengamos
o más bien de la que valga la pena hablar, ¿no? Esto alimenta un Congreso mucho más plural, ¿no? Alimenta también la vida política del país en general, a través de la misma democracia, ¿no? Básicamente es esto, entre más ideas políticas converjan, creo yo, la vida política del país será mucho más sana, y también el andar del presidente, la evaluación, la exigencia, la rendición de cuentas que haya cada vez sea mucho mayor. Evidentemente, yo estoy de acuerdo con ustedes, ¿no? El PRI no ha demostrado ser la mejor fuerza política, y me refiero en cuanto a oposición, a partir de que López Obrador ha tomado el poder, y a lo largo de la historia ha tenido algunos manejes por demás dudosos, lo sabemos. Sin embargo, a mí esto no lo celebro, sin embargo, me parece una decisión acertada que López Obrador tenga una fuerza política, porque el PRI ya se convirtió en la tercera, ¿no? En la bancada, una tercera fuerza política. Tenemos al PAN, por supuesto, que ahorita están como de capa caída, por supuesto, pero entiendo que eso alimenta el andar diario, el quehacer político de López Obrador. Yo ojalá, de verdad, y espero que se le siga juzgando de la misma manera como lo hacían antes de que llegara el señor a la presidencia, porque vamos a hablarlo más adelante, durante estos ya 2 años, ¿no? Casi 2 años del sexenio de López Obrador, tiene algunas cosas por las cuales nadie dice nada, y en este programa hemos insistido muchísimo, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido se aplaude, y yo quisiera poner la polémica dentro de este programa, por fin, para no estar de acuerdo todos. Ok, o sea, digo, un poco para seguir esta línea discursiva, o sea, yo estaría de acuerdo contigo en un escenario hipotético donde los partidos políticos no tienen nombre, apellido o historia. No sé, esta pluralidad democrática, este ciclo de poderes, estos contrapesos, o sea, pesos y contrapesos son naturales y son deseables en una vida política de cualquier nación. Sin embargo, sí hay un contexto histórico, sí hay nombres, y sí es el PRI. Entonces, o sea, imagínate, por ejemplo, al revés, ¿no? O sea, el PRI en el poder, que no es muy difícil de imaginar, ¿no? Ya hace no mucho estaban en el poder. El PRI en el poder, controlando las cámaras, y tiene la facultad de permitirle, siguiendo el proceso, que una izquierda presida, ¿no? Cualquiera de las dos cámaras. Y al mismo tiempo tiene la facultad de con estas triquiñuelas, quitarle el puesto. ¿Qué haría el PRI? ¿No? ¿El PRI se tentaría el corazón? ¿El PRI seguiría los procedimientos? ¿No? ¿Haría una conferencia de prensa nacional para que se respeten los protocolos y, ¿no? el orden institucional que se había acordado? Claro que no. O sea, el PRI destroza, güey. O sea, el PRI no son aliados de nadie. El PRI es aliado del PRI. O sea, esa es la realidad material, histórica, política del Partido Revolucionario Institucional, que estuvo mucho tiempo siendo no solamente la principal fuerza política, sino la única fuerza política en el país. O sea, hace una generación. O sea, esto no es historia antigua, ¿no? O sea, nuestros papás vivieron esa realidad política, esa realidad material. Entonces, en ese contexto, o sea, yo entiendo la postura idealista de la gente que aboga por seguir el proceso, del mismo presidente, o sea, que dice, pues a mí no me gustan estas maniobras, aunque él mismo las hizo, ¿no? Por lo menos ahora en el poder, dice, bueno, pues no me gustan que se hagan estas maniobras para conseguir cargos, pero no sé, o sea, creo que a la izquierda mexicana en particular, pero izquierdas internacionales, han perdido oportunidades históricas por no tener un poco más de esta visión pragmática que sí tiene la oposición. Y no estoy hablando de hacer cosas inmorales. Esto es parte del procedimiento. O sea, las personas pueden saltar de un partido a otro. Eso es perfectamente legal. O sea, eso es parte de cualquier democracia. Entonces, no es algo... No, bueno, y somos tierra de chapulines, cabrón, ¿no? O sea, no nada más por Oaxaca y por todo, o sea, ¿no? La política ahí, o sea, la historia de los chapulines está en el Congreso mexicano, güey. Entonces, siento que falta ese pragmatismo, ese realismo, ese Maquiavelo, pues, en la izquierda, que, o sea, no la caricatura de Maquiavelo, sino el Maquiavelo que nos enseña a instrumentalizar el poder en favor de los ideales, ¿no? Porque los ideales, o sea, pueden ser impolutos y no comprometer tus ideales, y al mismo tiempo usar las herramientas disponibles, ¿no? Las herramientas
digo, sin cruzar líneas de inmoralidad o antiinstitucionalidad o autoritarismo. O sea, esas herramientas que te permitan alcanzar unos ideales. Entonces, en un año donde se va a empezar a discutir el presupuesto del siguiente año que va a recuperar al COVID, ¿no? O a la crisis de COVID, o va a pretender recuperar esa brecha histórica que tenemos hoy en día. O sea, un año importantísimo, no nada más por las elecciones, sino por los procesos judiciales, por la agenda política. O sea, es un año que puede ser un hito en la historia del país. Pues, y en muchos sentidos lo habrá de ser. O sea, en ese año, para mí, digo, en mi opinión, sí faltó ese, digo, ojalá me equivoque y ojalá sea la pluralidad, ¿no? Y toda esa cuestión de la que hablas, pero para mí, o sea, el sabor que me deja es que, o sea, no un poco como el Pero Bermúdez, la tenías, era tuya y la dejaste ir, ¿no? O simplemente faltó congruencia, ¿no? Pues sí, digo, no sé qué, si tienes un comentario más amplio con todo lo que se ha dicho de esto, David, o Gustavo. Digo, no, yo nada más quería saber a qué se refiere con congruencia, o sea, en el actuar de quién o... Ah, ok, sí. Sí, o sea, si el PT respaldó tu candidatura, si el PT estuvo contigo desde que te chingaron la elección del 2006, si el PT estuvo contigo desde que Peña Nieto con la lana del narco ganó la presidencia, y si el PT estuvo contigo ahora que ganaste, creo que políticamente y de un modo además responsable, ¿sí? Le corresponde que tú les otorgues la facilidad para que ocupen la mesa directiva de la Cámara de Diputados, porque esto es, o sea, darle este respiro, aire al PRI es una negligencia que te puede costar hasta la vida, que le puede costar mucho a la vida política del país y que le puede costar mucho al destino, al progreso de la nación. No es prudente darles chance a estos cabrones que deshicieron, que dejaron en ruinas, estamos parados sobre las ruinas que ellos mismos nos dejaron. Entonces yo no entiendo como para qué. Sí, tiene razón. La palabra idealismo a mí me gusta porque refleja una postura democrática, plural, transparente, pero darle, sí, ser así de plural con el PRI implica que es probable que te traicionen porque sus antecedentes históricos no están tan limpios y los más recientes no están tan limpios que digamos tampoco, ¿no? Sí, o sea, hablas de este nuevo PRI, por ejemplo, y pues, Manuel Velasco es del nuevo PRI, ¿no? César Duarte es del nuevo PRI, Peña Nieto es del nuevo PRI, el otro Duarte es del PRI, o sea, Esta bonita foto que están la gran mayoría prófugos o en un proceso legal. Estoy completamente de acuerdo con ustedes. O sea, créanme que no he caminado por la vida con los ojos vendados. Yo conozco la historia y realmente entiendo las posturas de cada uno de ustedes, de verdad. Sin embargo, sí pienso que a este país, en específico en este sexenio, en donde López Obrador, justamente en su último informe de gobierno, dice que no, a nivel nacional es reconocido, perdón, como el segundo presidente más importante en la historia de México. No sé quién sea el primero, pero según él más es el popular, segundo. más México, el popular, más o sea, popular, perdón. sí, del mundo, de las encuestas que hace cada país de quién es más popular, López Obrador es el segundo en eso. El señor lo dice y lo recarga cada que puede. Me parece que sí le hace falta una posición importante. No sé si se vaya a dar. Tal vez estoy siendo un soñador y probablemente así lo sea. Yo solamente estoy tomando una postura idealista, tomando el término que ustedes ya bien señalaron. Pero de verdad, yo espero que haya una evaluación importante y un contrapeso que se note y que se vea en cada una de las decisiones que se toman. Me equivoque o no, probablemente sí, porque el PRI ya lo ha demostrado. No se le debe dar segundas oportunidades, de verdad. Pero sí, al menos la idea me parece importante. La realidad, no sé, creo que me va a dar una cachetada muy pronto, más pronto que tarde, pero digo, no sé, hasta ahí no quisiera agregar nada más, porque el futuro no lo podemos predecir, sin embargo hay antecedentes y hay probabilidades. Pero si lo dejas en manos del PRI, ya más o menos sabes por dónde se va a ir, ¿no? Sí, claro. ¿Qué nos va a pasar? Me viene a la mente, ¿no? La bonita canción de La Culebra, de la banda Machos, todo ese tipo de episodios. Lomas Taurinas, ¿no? Por ahí. Exacto, Lomas Taurinas, muy triste. Asesino solitario, ¿te suena? Digo, ¿no? Pero bueno, voy a dejarlo ahí porque no quiero, no puedo ver el futuro, ni mucho menos.
y espero únicamente que esto alimente a una vida política mucho más sana en México. Es todo. Sí, digo, y la verdad es que, o sea, tienes razón en el sentido de que, o sea, no podemos predecir el futuro. Y digo, o sea, acabamos de pasar la presidencia o la dirección en la Cámara de Diputados del PAN. Y honestamente, pues fue de bastante bajito perfil, o sea, no pusieron una agenda, quisieron, ¿no?, bloquear un par de iniciativas que al final terminaron siendo, ¿no?, arrollados y pasados por encima. Entonces no representó mayor dificultad que el PAN haya presidido la Cámara de Diputados. Quizá esta, ¿no?, Sauri puede ser del mismo perfil, quizá más bajo, ojalá que así sea, honestamente, pero si el PRI empieza a meter su agenda política a través de esta Cámara, eh, digo, quizá no soy tan fatalista como David, pero sí puede ser por lo menos un bache importante en el avance de distintas políticas que son necesarias para la vida política del país, ¿no? Pero bueno, no sé si tiene algo más o podemos pasar al siguiente tema. Oh, dale, dale. Vale. Hablando de lo que decías, Gustavo, de que hace, o sea, un par de días se acaba de presentar el segundo informe de gobierno, ¿no?, de López Obrador. A mí me gustaría saber su opinión sobre cómo evaluarían a este gobierno hasta ahora. Digo, es poco menos de 2 años, con dificultades tremendas, ¿no?, antes y durante esta pandemia, ¿no?, mundial, esta crisis sanitaria y económica mundial. Evidentemente no es el escenario ideal para nadie, ¿no? Me gustaría saber, no sé, sus argumentos, ¿no?, de cómo evalúan este gobierno o cuáles son los aspectos importantes en la evaluación de este gobierno y quizá, ¿no?, del 1 al 10, qué calificación le pondrían, ¿no? Si se quieren mojar tantito, ¿no? Y los piecitos con una calificación, y yo voy a dar la mía, evidentemente. Bueno, Digo, empezamos el tema anterior con David, ahora me parece que Gustavo podría ser, ¿no? Podrías partir el queso en este tema. ok. Eh, bueno, al final vamos a dar la calificación como reality show, ¿no? Vamos a dejarlo hasta el final. Y yo quisiera hacerme responsable porque yo fui parte de esa generación que votó por López Obrador y no lo hice únicamente en este quehacer electoral, también lo hice en el anterior, en donde Que hacer desafortunadamente... electoral, cabrón. No mames, No, pero la o acabo sea, de leer, la los acabo de leer. cada podcast los voy a presentar con o sea, todavía con más credenciales para que empecemos a sacar ese tipo de términos de la chistera que nos ponen, o sea, nos llevan a la constelación comentocrática del país, güey. Ponen sabroso este pedo, güey. No mames. Voy a ir a un diccionario y me voy a poner a leer las palabras más mamadoras, aunque no conozco el significado, pero las voy a utilizar. A seguir la Entonces, cuenta es de mamadores, ¿no? Y de ahí a tomar notas de esto. de hecho, me pueden taggear, no se preocupen, @drum_tavo, sin problema. Pero, eh, Dale. sí, yo me considero un responsable porque gracias a mí el señor está en el poder y por supuesto, el hecho de haber votado por Gracias a él, mí, güey, no mames. Bueno, o güey, sea, a millones de personas como Gustavo, ¿no? por O sea, supuesto. Sin embargo, el Eso me gustó, eso me gustó. tuvo mi voto, me da a mí la facultad de exigirle en su máxima expresión, como mucha gente de la oposición lo cree. Ahora, a mí me gustaría rescatar un par de puntos en detrimento de de las acciones que ha llevado a cabo López Obrador durante los últimos 2 años. Una de las cosas que más me ha preocupado, y que justamente salió a la luz apenas, ¿no?, fue las críticas que hizo el señor en cuanto a las organizaciones de sociedad civil. Me parece que la crítica incisiva que hizo en función a este tipo de sociedades no es la más afortunada. Eh, Recordemos que las acciones que lleva a cabo este tipo de organizaciones es muy importante para la sociedad en cuanto a rendición de cuentas, desaparecidos, por ejemplo. Si no fuera gracias a este tipo de organizaciones, casos como Ayotzinapa, Acteal, Atenco, no tuvieran el ruido que hoy día tienen. O sea, la defensa de los derechos humanos en este país, en gran parte, en gran medida, es llevada a cabo por este tipo de organizaciones. Y me parece que el pronunciamiento del señor, ¿no?, de decir que son fondeadas por empresas extranjeras y que persiguen fines políticos, ¿no?, más allá de lo que su naturaleza debería ser,
y esto lo dijo en el contexto del Tren Maya, ¿no? Me parece muy peligroso. En primera, me parece muy peligroso generalizar, y en segunda, me parece muy, muy, muy triste que el señor lo repita hoy día. Esto sucedió también el año pasado, y de hecho las organizaciones lanzaron un comunicado en donde expresaban su descontento y le decían al señor que no estaban nada de acuerdo, por supuesto, en sus declaraciones, y que era muy, muy peligroso que las hiciera. El hecho de generalizar me parece algo ahí que ha sido uno de los problemas más graves de López Obrador. Me duele mucho, insisto, muchísimo. ¿Por qué? Porque yo sí voté por un cambio, ¿no? Este tipo de organizaciones habían trabajado muchísimo en los últimos sexenios. Comenzaron su trabajo de manera más reforzada desde Felipe Calderón, por ejemplo, por la cantidad de desaparecidos y demás. Luego por Enrique Peña Nieto, por el caso de Ayotzinapa, que hoy día se sigue trabajando en él. No sé, yo esperaba que en este sexenio tuvieran muchísimo más apoyo y no se les estuviera golpeando como se le está haciendo, ¿no? Creo que nosotros deberíamos defender, ¿no?, el actuar de este tipo de organizaciones porque, insisto, ¿no? Gracias a ellas se le ha golpeado de manera importante, ¿no?, al presidente y a la Procuración de Justicia. Ahora, ese es en un punto. Y siguiendo esa misma línea, también me parece que el señor, en general, no recibe de manera inteligente. El señor cree que todas las personas que criticamos las acciones que ha llevado a cabo lo considera como un golpeador, como una persona que está comparada por medios, por ejemplo, y no es así. Me parece que el señor debería de dejar de focalizar un poquito la crítica, dejar de politizar todos los comentarios que hemos hecho y que ha hecho mal, porque así hay que decirlo, y ha hecho mal muchísimas cosas. Le he reconocido muchas otras, por supuesto, y entiendo que el contexto de pandemia es un contexto inverosímil. O sea, tal vez, no sé, les tocó una fortuna que nadie quisiera y no podemos ponernos en un ejercicio de reflexión y decir qué hubiera pasado si la pandemia no hubiera azotado y demás, si la crisis que se viene no le hubiera tocado a él, no lo sé. Sin embargo, sí creo que las críticas no han sido bien tomadas por el señor. De hecho, el señor también se ha atrevido a pronunciarse en contra de las feministas, lo cual me parece que es una de las cosas que tiene una deuda el señor con el género, conociendo los números de feminicidio en México y que han aumentado en relación al año pasado y que tristemente debido a la pandemia también se han visto a la alza, perdón. Digo, me podría seguir así, sin embargo también me gustaría escuchar la postura de David. Yo personalmente sí aprobaría al señor, tal vez con un 6.5, porque sí creo que se están llevando a cabo acciones en favor de la población en general. He visto recortes, por supuesto, y en mi misma familia he visto víctimas de este tipo de recortes y de este ajuste, ¿no?, de este apretarse el cinturón dentro del mismo organigrama de la vida pública en México. Yo lo aplaudo porque sí lo he visto el reflejo de programas sociales y demás. Gran parte de la sociedad se ha visto favorecida a través de este tipo de programas, pero la cuestión de la crítica y del no saber dirigir y digerir también, ¿no?, los comentarios que van en contra de las acciones que no han convencido, como por ejemplo lo de la Guardia Nacional, la falta de pronunciamiento en cuestión de legalización de drogas, que si bien no es un tema muy fácil y que no se va a definir en un día, y que eso no va a quitar el narcotráfico de un día para otro, esto yo lo sé, y las muertes no van a bajar de un día para otro, pero sí es importante este tema de agenda. Creo que ese tipo de temas delicados el señor tampoco se ha comprometido, no ha puesto un pronunciamiento oficial, ¿no?, una postura la deja ahí como, bueno, lo voy a dejar ahí en una consulta, que también creo yo que el hecho de abusar de consultas ciudadanas no creo que sea lo mejor, porque no habla bien de una postura importante y de una habla también, perdón, de una falta de decisión, ¿no?, por parte de este mandatario. Ahora, poniendo mi calificación, 6.5, aprueba por lo que ya dije y no aprueba por las cuestiones que ya señalé. Muy bien, me parece. Digo, hay unos temas que me gustaría anotar, ¿no? El tema de la sociedad civil efectivamente es importantísimo en la vida pública del país, pero o sea, hay que de nuevo, o sea, aterrizar en la realidad de que sí existen intereses extranjeros, ¿no?, en México, y no nada más en México, en América Latina, en Europa, en muchísimos lados.
Pero bueno, ¿no? Antes de seguir con mi comentario y mi calificación, me gustaría escuchar al de David, ¿no? Hombre, Y esa de verdad me da curiosidad. O sea, también, es una curiosidad legítima por saber cómo vas a evaluar este gobierno. híjole. Mira, eso que dice Gustavo es muy importante porque toca tres temas que han venido persiguiendo tanto las declaraciones como las acciones de este presidente. Yo también voté por él, como voté por él en la anterior elección en 2012, pero eso no implica que yo aplauda como foca lo que haga bien o lo que no haga, ¿no? Creo que hay que ser autocríticos para reconstruir, para tener bases, ¿no? Sí, para después, y lo digo por los güeyes que no tienen memoria y son frena o son antilopes o siguen siendo panistas o siguen siendo priistas. Yo me considero de izquierda, pero eso no implica que yo esté a favor de todo. Y sí es cierto que este gobierno, en 2 años de trabajo, sí está quedando a deber. ¿En qué? A grandes rasgos, porque hay muchas cosas. En materia de derechos humanos, creo que no se ha considerado, para empezar, ¿no? Hacer una lista pequeña, no se ha considerado todo a los familiares de las víctimas, a las víctimas de feminicidios, de desaparición forzada. Y sí es cierto que estas cosas sucedieron en el pasado y no son responsabilidad de él del todo. Lo que sí tiene que hacer él es poner en equilibrio esa situación y no descalificar el feminismo, ¿sí? Y no descalificar la protesta legítima. Los padres de los niños de la guardería a veces siguen sin tener justicia. Miles de madres de chicas desaparecidas, miles de padres de familia que perdieron a sus seres queridos en esta guerra estúpida contra la delincuencia del alcohólico de Felipe Calderón. Y lo digo alcohólico porque hay sustento para decirlo. Eh, pues sí, y que él no pluralice este sentimiento colectivo que hay pendiente, me parece un error gravísimo. A ver, en materia económica, creo que sí ha faltado un dinamismo que sí se puede dar desde el Estado. Sí se puede reactivar. eh, no es necesario recurrir hasta el keynesianismo, perdón, eh, para sustentar viablemente un proyecto de crecimiento, de detonación de buenos salarios, de empresas comprometidas con el Estado para el crecimiento óptimo, ¿sí? Para el progreso material y económico de este país. Sí es cierto que aumentaron los salarios, pero en términos reales no hubo un incremento notable. Sí es cierto que recién se acaba de reformar las pensiones y las jubilaciones, pero tampoco alcanza mucho que digamos. ¿No? Sí es cierto que como ha habido rupturas, ha habido diálogo con el sector empresarial, con el Consejo Coordinador Empresarial, con diferentes cámaras, donde constantemente se están aventando jitomatazos entre el presidente y ellos. Sí hay empresarios que lo apoyan, pero un presidente que realmente sostenga lo que dijo durante su campaña, tendría que tener la habilidad de crear un diálogo, pero con todos, sin entrar en estas descalificaciones como las que hace con esas organizaciones que supuestamente eh, están actuando de manera oculta para afectar la construcción del Tren Maya y de otras obras. No se puede decir algo así sin un sustento, ¿no? No, es una responsabilidad de su parte. Por otro lado, hablando de cosas importantes, ¿no? Estas tres que mencioné, sí hay cosas que sí se están llevando a cabo, pero que se están llevando a cabo a medias. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso Obredrecht, que lo llegué a leer, la situación peruana. Perú actuó con prontitud después de que hubo también una transición política y donde sí hubo responsables, donde hubo nombres, donde hubo fechas y donde hubo hasta un expresidente que terminó suicidándose por el escrutinio público, político y judicial al que se tuvieron que someter ellos. Aquí los oye está en su casa viendo Netflix. Aquí Romero de Champs seguramente andará campechaneándosela, sepa ustedes dónde. Eh, y la lista es muy larga. ¿Sí? Aquí hay pendientes que se tienen que resolver sin necesidad de recurrir a una consulta. A mí me parece estúpida. ¿Sí? Nos están preguntando si queremos que se cumpla la ley. En eso consiste básicamente la consulta para saber si se juzga a un expresidente o no donde no se, o sea, se nos explica si queremos que se le juzgue, pero creo que las cosas, si es que eso tuviera alguna validez, porque sí está sustentado en el artículo 35, en la fracción octava de la Constitución, donde el pueblo sí puede solicitar que se haga una consulta para determinar una acción concreta, específica,
Y sí, y cabe, por supuesto que cabe aquí el juicio a un expresidente o a dos o a tres, pero ¿de qué se les va a enjuiciar? ¿Dónde está esta investigación? Los señalamientos no caben como prueba judicial. Las descalificaciones no son un sustento ante un juez. Y si nosotros nos ponemos exigentes, tendríamos primero que exigir el cumplimiento de la ley para después dar un siguiente paso y decir, bueno, a Calderón se le puede juzgar por esto y por esto otro, a Peña Nieto por esto otro también, pero con un sustento y no que nos pregunten a nosotros que no somos juristas. La inmensa mayoría de la población no sabe de leyes. Yo incluso, yo que por curiosidad he leído la Constitución, no considero que yo sepa de derecho, ni derecho constitucional, ni de derecho fiscal, ni de ninguno, pero creo que con esas pocas bases que yo tengo, creo que lo más prudente sería recurrir a la ley para llevar a cabo una acción, un maxi proceso de este tipo, ¿sí? Sin que se llegue al proselitismo, porque una mañanera sí es proselitismo, porque un comentario de este tipo donde a ti te invitan a participar para que si quieres enjuiciemos a los expresidentes o no, sí es proselitismo, sí se está jugando con esta pelotita de las circunstancias que se arroja al pueblo para que te sientas participado, para que te sientas tomado en cuenta, para que te mantengas en línea con el partido, con este proyecto inconcluso, a medio hacer, en el que lo que tenemos que exigir son resultados concretos, específicos, ¿sí? Los niveles de seguridad no demuestran resultados alentadores. Esta parte, bueno, también hay que considerar que, el periodo de la pandemia no se puede tomar ni a favor ni en contra. La crisis económica y sanitaria no es mexicana, es mundial. Y si nos ponemos exigentes, ha habido países donde les ha ido peor y con finanzas más sanas, como en España. Yo creo que ahí tampoco se vale que el PAN o que esos cabrones pues, se agarren de eso para responsabilizar a alguien, ¿sí? Pero lo que sí es verdad es que sí hay cosas que sí le podemos señalar, que sí le podemos apuntalar. Yo no quiero hablar de las buenas porque eso es bien simple, ¿no? Yo como partidario de esta cuarta transformación, pues podría hablar horas y horas de las cosas que sí se han hecho bien. Esas son notables. Hay que hablar de las culeras, ¿no? De las que están pendientes, de las que nadie menciona, de las que en la mañanera, no sé, si te preguntan, pues como que desvío la respuesta y digo otra cosa. Hay que hablar puntualmente de lo que está mal, pero que a la vez se tiene que corregir y para eso nosotros como ciudadanos tenemos que estar bien informados para podernos involucrar. ¿Y tu calificación, amigo? Mi calificación, mira, a mí se me hace, yo creo que yo respeto lo que hizo Gustavo de calificar, pero yo la pondría como aprobatoria, pero no le pondría número. No me atrevería a recurrir a un escalafón y decir sacó 8.3, no. Yo la aprobaría porque además no he terminado este sexenio, ¿no? Pero la aprobaría, hasta ahí lo dejaría. Fíjate, o sea, no te estamos pidiendo evaluar el sexenio, sino lo que va del mismo. Pero pues ya vimos que cayó el cheque. 6. Okay. Pasa de panzazo pasa. Ok. Está bien. Para mí, digo, spoiler alert, también pasa de panzazo. Pero sí, o sea, efectivamente tiene virtudes, ¿no? Y tiene defectos, ¿no? Como cualquier mandatario, como cualquier gobierno, como cualquier institución, como cualquier cuestión. O sea, no estamos descubriendo el hilo negro, ¿no? O sea, en este espacio tratamos de ver las cosas como son, no como no idealizarlas como nos gustaría que fueran, efectivamente, ¿no? O sea, si tú tienes una preconcepción de lo que significa López Obrador, o sea, probablemente, ¿no? Para bien o para mal, o sea, toda la opinión o todo lo que haga está visto a través de ese filtro. No sé, tú pregúntale a alguien de Frena, o sea, cómo evalúa a López Obrador, y tú pregúntale a alguien de la red AMLO, ¿no? O sea, cómo evalúa a López Obrador. O sea, es diametralmente opuestos, y es más, o sea, son mutuamente excluyentes, ¿no? O sea, las dos no pueden ser la realidad al mismo tiempo. O sea, las dos visiones, pues. Sin embargo, hay acciones, ¿no? Hay hechos, y esos no cambian a pesar de la visión de cada quien. Entonces, digo, con eso en la mente, hice un pequeño ejercicio, ¿no? En la que puse los 4, para mí, rubros principales, que son seguridad, ¿no? Salud salud diagonal, ¿no? Manejo de la pandemia, corrupción y economía,
¿no? Digo, se me ocurren estos cuatro de forma arbitraria. Evidentemente aquí tendría que ir medio ambiente, ¿no? Tendría que ir alimentación, tendría que ir, o sea, otro tipo de cuestiones, pero no por tiempos y por este ejercicio, ¿no? Que nos salió pues ¿no? De la voluntad propia, ¿no? Digámoslo así. Este, pues son cuatro, ¿no? Para mí seguridad es la deuda histórica más grande que tiene este presidente. No solo no están disminuyendo las cifras, sino están aumentando. O sea, este año puede ser el más violento de la historia del país. Y eso no es poca cosa. Entonces no puedo dar una calificación aprobatoria en seguridad por ese tipo de cuestiones. México está rumbo a una militarización del país, ¿no? Y no de ahorita, viene desde Calderón, pero incluso en el punto más álgido de la guerra contra las drogas, que es por ahí de 2008, habían 50,000 efectivos, digo, más o menos, ¿no? 50,000 efectivos en las calles operando. Hoy en día hay más de 200,000. O sea, ese es el grado de militarización. 4 veces el mayor número que tuvo Calderón. Es lo que tenemos hoy, y no solo en números, sino en funciones. Están metidos en temas de seguridad pública, están metidos en temas de investigaciones, ¿no? Judiciales, están metidos en temas de migración, están metidos en temas no solamente de la seguridad portuaria, sino de la administración del comercio. O sea, 80% del comercio mundial se da a través de puertos, no hay mares. Ellos ya están a cargo de ese negocio como tal. Están a cargo del negocio, no nada más de la construcción, sino del negocio de administración del aeropuerto de Santa Lucía. Entonces, cuidado con la militarización del país. En seguridad yo les pongo 5 como tal, porque los números no han bajado. En salud, ¿no? En temas de administración de la pandemia, efectivamente, o sea, no es culpa de nadie el que ha llegado un virus a todo el mundo, pero sí es la responsabilidad de administrar los recursos que tienes para reducir lo más que se puede el impacto. Y en esto, o sea, con todas las cifras que todo el mundo conocemos, con todo y ¿no? el dolor material, el dolor familiar y las muchas familias que hoy no tienen, digamos, un futuro como el que les hubiera gustado. O sea, hay que ver las condiciones históricas de México, ¿no? México es un país en donde la salud nunca ha sido garantizada. O sea, está en la Constitución, pero es letra muerta. Tenemos un sistema de salud atado al empleo, ¿no? Con ahí algunos servicios complementarios para personas con escasos recursos, para trabajadores del Estado, ¿no? O sea, pero está atada al empleo formal. La enorme mayoría de la población no tiene seguridad social. Este gobierno ya había empezado ciertos cambios, ¿no? La creación del INSABI y otro tipo de cuestiones, y con los pocos recursos que se tienen o que se tenían, se ampliaron, y en el fondo, para mí, el dato, digamos que más me hace inclinarme por una calificación en este sentido es el hecho de que la reconversión hospitalaria ha logrado que en todo el país, quien ha requerido atención médica, ¿no? Atención grave por COVID, la ha tenido. Y eso no es cierto para ninguna enfermedad en ningún punto de la historia del país. Entonces, eso es para mí un gran logro. Y en salud, no ha sido perfecto, pero yo sí les pondría por ahí un 7,5 o un 8, ¿no? En salud. En temas de corrupción, yo les pongo 7,5 porque, o sea, si bien hay una voluntad que no se ha visto en otro momento histórico por la persecución ¿no? de expresidentes y esta cuestión, y administraciones pasadas, todavía no hay resultados materiales, ¿no? Está el inicio de las investigaciones, pero es un reto para las instituciones, y aquí se ha hablado de que no hay garantías. Pues estas instituciones no están hechas y nunca han entregado cuentas, resultados de ese tamaño, ¿no? Se han castigado mandos bajos, mandos medios, por ahí, ¿no? Delincuentillos, por ahí, o quien se sale del corral, eso sí se castigan. Pero estas ballenas, ¿no? Estos peces gordos, jamás han castigado en la historia del país, y es un reto, ¿no? Histórico. Entonces la voluntad está ahí, pero digo, hasta que no haya resultados, no puedo dar la calificación perfecta, ¿no? Y sobre el tema de la consulta, o sea, yo también creo que es jugar, ¿no? con una decisión tomada, es legitimar lo que ya se está haciendo. Y es un despropósito como tal. El único asterisco que le pondría, donde sí puedo ver un beneficio real de esta consulta,
no es en el país ni siquiera, es hacia afuera. O sea, es cómo está viendo el mundo y principalmente los vecinos del norte a el presidente López Obrador. ¿En qué sentido? ¿No? O sea, si él a la semana de que toma el poder empieza procesos contra los presidentes anteriores, ¿qué se diría en medios internacionales? ¿No? Este cabrón es un dictador, o sea, es un autoritario, no hay ni procesos, no hay ni pruebas y ya mandó a la ley a que persiga a los anteriores. O sea, esa sería la narrativa, o sea, lo sabemos. Si le quieren pintar de dictador, ¿no? Ahorita, o sea, que está haciendo todo lo posible por lavarse las manos en este proceso, o sea, como Poncio Pilatos, este, imagínate si lo hubiera hecho de forma dura, la narrativa sería, o sea, este cabrón es peligroso, o sea, hay que quitarlo. Entonces, esa es la única ventaja que yo le veo al hacer una encuesta de ese tipo. O sea, el lavarse las manos y decir, o sea, cabrón, o sea, tú me viste todos los malditos días, yo dije que no quería. O sea, el pueblo no quiso, el pueblo se organizó, el pueblo lo hizo, pues ¿qué hago yo, güey? No sé, o sea, ahí va. Entonces, bueno, eso es en tema de corrupción y en tema de economía yo le doy un 6 porque si bien se han dado pasos históricos, con programas sociales, con aumento al salario mínimo, con el sistema de pensiones. O sea, para mí la historia de este gobierno es pasos en la dirección correcta, pero no todo el camino que pudiera haberse recorrido. O sea, para mí no hay justicia económica si no hay una reforma fiscal profunda, una reforma fiscal progresiva, una reforma fiscal que beneficie y que incentive a los pequeños y medios negocios a meterse al sistema fiscal porque saben que van a ser beneficiados. Y un sistema fiscal que no trate de la misma forma, como sí lo hace hoy, a un empresario que tiene quizá una o dos fábricas, ¿no?, de zapatos y caigan en el mismo rango fiscal que Slim, por ejemplo, ¿no? O Salinas Pliego, o estos mega ricos que tendrían que estar pagando mucho más de impuestos si fuera un país justo, pero tienen un sistema fiscal a modo, ¿no? Un sistema fiscal neoliberal, el sistema fiscal del Pacto por México, y no ha sido modificado, y es más, se ha prometido no modificarlo. Entonces no puedo dar más allá si no hay si sigas viendo esa traba, pues si ese esqueleto neoliberal en el pacto fiscal en México, ¿no? Entonces mi promedio me da 6.4, que está más o menos por la misma línea, ¿no? De ustedes, pues yo lo voy a subir a 6.5, ¿no? Pues porque se me hincharon, ¿no? Las voluntades. Ah, Este, Cabrón. sí, pinches este voluntades. es un programa familiar. Andamos muy políticamente correctos hoy, ¿verdad? Andas Sí, muy, sí, andas muy voluntarioso, más bien. sí, sí. Entonces, bueno, ahí la dejo, ¿no? Esos son mis fundamentos y digo, más o menos estamos sobre la misma línea, ¿no? Cada quien ponderando quizá distintas cosas, pero creo que coincidimos, ¿no? En que este gobierno ha hecho cosas positivas y se han dado pasos en la dirección correcta, pero quizá no se ha avanzado tanto como para llamarlo siquiera una cuarta transformación, porque ese es el lema, ¿no? O sea, digo, ahorita ya está trivializado, pero no es poca cosa la cuarta transformación de un país, cabrón. Y tampoco es que, bueno, no sé ustedes, yo no esperaba tampoco una transformación política importante en tan solo 2 años. O sea, el Claro. país ha sido maltratado por un chingo de tiempo. No esperaba que la llegada de un señor cambie la vida política de este país. O sea, no sé ustedes, pero yo no lo pensaba. Creo que es un proceso. Ya lo hablamos fuera de micrófonos en otro contexto, pero es un proceso y se tiene que respetar. Yo, de verdad, a pesar de que la calificación aprobatoria es por el mínimo, yo sí creo que le debería de dar otra oportunidad, no hay ningún problema en ello, y ya evaluarlo tal vez en un periodo de tiempo mucho más largo, con mucho más argumentos, por supuesto, y después, ¿no?, en una era post pandemia, como es la recuperación económica, que es una de mis más grandes preocupaciones en ese sentido. Sí, de la mayoría de la gente. O sea, las preocupaciones ahorita son COVID, seguridad y economía. O sea, Claro. o sea, en ese orden y las tres son gravísimas y además van entrelazadas. ¿No? O sea, mientras no se amilane el COVID, no hay regreso a una economía normal, ¿no? Como la pensamos. Y mientras no haya seguridad, o sea, inversión extranjera, inversión local, o sea, no hay un tope de crecimiento que puedes llegar antes de llamar la atención, ¿no?, de los grupos que pues en el fondo a quebrar tu negocio, ¿no? Por cuotas y por terrenos y por Sí. todas las cuestiones que ya sabemos. Eh, Diego, no sé si David, tú tengas un comentario después de todo lo que se dijo. No, sí, mira, nada más para hablar de estas partes como pendientes y que se tienen que hacer, o a la vez de la eficiencia de
de las instituciones. Chihuahua, que es un estado gobernado por el PAN y pues encabezado por un personaje que a mí me parece muy transparente, muy correcto y que ha demostrado pues que se sabe comportar políticamente y que demuestra su entereza, el señor Corral, Pues tiene Jurado. congruencia política, ¿no? O sea, Tiene congruencia, o sea, es muy congruente. sí. Bueno, el día de ayer pidieron que se girara un orden de aprehensión en contra de este señor Collado, que fue el abogado personal de Peña Nieto, que tenía un despacho, que más que despacho parece que era como el intermediario entre influencias, era el que te organizaba la construcción de algún proyecto, quién iba a entrar y cómo se iban a repartir la lana, ¿no? Bueno, resulta que este señor, el fiscal de Chihuahua, no me acuerdo del nombre ahorita, pudo demostrar que hay una conexión entre la anterior administración de Chihuahua, del otro Duarte, y el señor Collado. ¿Qué tiene de raro esto? Bueno, esto no tiene, no nos sorprendería en un contexto normal, César pero Peniche ellos, se llama el fiscal general de... César Peniche, Sí. ellos sí pudieron demostrar que hay una conexión entre los depósitos hechos hacia estas cuentas por prestación de servicios, no especifican cuáles y tampoco se realizaron, pero están bajo el concepto de prestación de servicios, en conceptos más, conceptos menos. Y no lo quiso decir textualmente, pero sí dejó entrever que sí apuntan directamente a Peña Nieto. Estamos hablando de un estado de la federación, no del gobierno federal, y ellos sí han tenido los huevos de decir, sí apuntan a Peña Nieto. Acá Gertz Manero, bueno, la unidad de inteligencia financiera creo que se cuece aparte y muy bien, pero ya a la hora de la impartición de justicia no tenemos pruebas, todavía no hay nada concreto, Peña Nieto no tenemos por qué perseguirlo por ahora, se extiende, ¿no? Se sesga esta parte, este pendiente de justicia que hay. Sí, ¿Cómo puede ser se están posible? tipificando delitos menores, ¿no? O sea, también por esa parte. ¿Cómo puede ser, sí, que, que un Estado con menos alcances judiciales, con un menor presupuesto, con un menor margen de maniobra, tenga la capacidad, ¿sí?, de apuntar directamente, sin sesgos, a dónde iba la lana, ¿sí?, a dónde iba la lana de estos favores políticos, que sepa la chingada para qué se usó ese dinero, pero que sí puedan, y la Fiscalía Federal pues se haga pendeja? A mí me suena como que, como que los amigos de los amigos todavía tienen que ver en la impartición de justicia de este país, o en la prontitud, o en la manera en la que se ejerce, ¿sí?, se ejercen las leyes, o se interpreta la ley en beneficio de unos y en perjuicio de otros. Este sí es un pendiente en el que para mí está reprobada la 4T. Como dice Gustavo, bueno, falta ver pues qué sigue después, pero por lo pronto yo no veo de dónde el personal supuestamente calificado que dirige nuestras instituciones, particularmente las hablando del señor Gertz Manero, puedan dar el salto de tigre como para decir, ah, cabrón, ahora sí, pero no hay de dónde. Creo que ahí ese pendientito nos va a costar mucho, porque yo creo que tampoco se va a llevar a cabo ese plan de reestructuración anticorrupción, donde vamos a ver expresidentes o funcionarios de alto rango del sexenio anterior y el previo pagando por lo que hicieron y devolviendo además lo que se chingaron. Yo no veo de dónde. Y la verdad es que sí hay que reconocer que este señor Corral no me hace panista, ¿eh? Ni el panismo es opción para mí que regrese, pero sí hay que reconocer que sí están haciendo su chamba por allá. Sí, digo, Corral, o sea, probablemente no tengo nada que ver con sus temas de política pública, pero pues, hay que reconocerlo que el tipo es un ideólogo y es consistente con una visión de derecha, ¿no? Digo, sobre la impartición de justicia, pues evidentemente hay que esperar resultados. Parece que hay voluntad política de ciertos actores, de ciertos no tanto. Y bueno, Gertz Manero, o sea, representa en muchos sentidos al viejo régimen, ¿no? Estuvo involucrado intrínsecamente por allá. Pero bueno, hay que ver qué resultados da esta nueva institución. ¿Saben qué es lo más cabrón? Y yo, tal vez sería mi único comentario en el asunto, es que estamos tan mal acostumbrados en México que cuando una persona realmente hace su trabajo, me refiero en la vida política, en la administración pública, nos asombra demasiado y lo aplaudimos. Y no está mal. De hecho, que bueno, debemos de alzar la voz en ese sentido. Pero qué mal acostumbrados estamos y qué culero nos han tratado en la vida, como para que una persona que realmente está
haciendo una gestión por la cual se le está pagando, porque no nos está haciendo un favor. Es su trabajo, pues. Le corresponde totalmente. Sí, totalmente. O sea, estamos acostumbrados a que las instituciones no funcionan, ¿no? Y que los gobernantes no dan resultados, que cuando los dan es como, ah, cabrón, ¿no? O sea, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿qué hay detrás? O sea, hasta le quieres ver, ¿no? El lado perverso, ¿no? Pues con quién salió y ya se pelearon y no sé. Y a veces sí, ¿no? A veces puede ser por eso. Pero digo, a veces, solo a veces, las instituciones y las personas hacen su trabajo y también hay que reconocerlos, ¿no? Sea la camiseta que sea la ideología que sea. Y bueno, o sea, lo importante para mí, creo que también para ustedes, ¿no? A partir de esta plática son los resultados. Y mientras no estén sobre la mesa, digo, las personas correctas en la justicia y los recursos recuperados, todavía estamos hablando en el aire, ¿no? Y especulación. Pero bueno, no sé si tengan algún comentario o yo creo que podemos ir cerrando este bonito podcast. Podemos. No, de mi parte sería todo y pedirles que se cuiden un chingo y que lean mucha poesía, por favor. Lean mucha poesía. ¿Algo en particular, David, que tengas por ahí de recomendación? Me gustaría transmitir mi sentimiento por el poeta mexicano López Velarde. Me considero un López Velardista. A través de él fue por quien tengo un no exacerbado, pero sí un sentimiento nacionalista, moderado, y creo que vale la pena compartirlo. A ver qué día les leo algo de él. No, pues con mucho gusto. Aquí vas a ver ya declamaciones. No, tengo un espacio en radio los domingos, en el IMER, donde hago algunos pues, comentarios sobre libros leídos, particularmente sobre poesía. Ya les contaré después. Tengo ya 6 meses así. ¿Sabes a qué hora pasa ese segmento? No, fíjate que yo nunca me he escuchado, nomás me invitaron, mando mi cápsula y ya, pero es la tercera vez en mi vida que participo en radio y nunca me he escuchado. Pero prometo pedirle información. Wow. Muy bien, pues estaremos atentos a cosas. Ahora, alguien que nunca ha escuchado o nunca ha leído a López Velarde y que no sepan por dónde empezar, ¿qué le recomendarías? La Suave Patria. Sí, claro. Me lo sé de memoria, por cierto, pero no es el momento de sacar a relucir. Sí, fíjense que yo tenía un libro de niño que agradezco haber tenido, El galano arte de leer, de Manuel Micaus y Jesús Domínguez Rosas, donde viene un pedazo de La Suave Patria, un buen pedazo porque es un poema muy largo, y yo a los 11 años agradezco haberlo, 10, 11 años, tenerlo entre mis manos para poder... ahí habla de Cuauhtémoc, ahí habla sobre el país, sobre el folclorismo, sobre el sentimiento que él tenía hacia pues, el México post y pre-revolucionario, y a mí me cautivó. O sea, sí fue algo que me marcó como lector. La Suave Patria, empiecen por ahí. Que eso estaría interesante, ¿no? Sería como un episodio, un segmento de piezas literarias que han marcado nuestra vida, ¿no? ¿Y por qué? Creo que sería bonito. ¿A ti, por ejemplo? Fíjate que yo tendría que decir que Ignacio Manuel Altamirano fue de los que, sin meter una ideología política como tal, sí expresó para mí en muchos sentidos, a través de su novela histórica, distintos sentimientos. ¿El Zarco? El Zarco es uno, Clemencia es otro, de pertenencia, de justicia, montañas. La vida en las montañas también. O sea, como dices, no necesariamente el nacionalismo como tal, entendido en un concepto moderno, pero sí diría de amor a la patria o amor a la gente, pues a tu connacional, ¿no? A tu común, a tu otro, ¿no? Que muchas veces antagonizamos. Creo que a través de sus palabras desarrollé desde, yo no tan joven como tú, pero sí una conciencia social importante, yo diría. Una semillita, ¿no? Que después va germinando con otras sustancias. ¿Tú, Gustavo, qué dirías, qué recomendarías? Pues me viene ahora a la memoria, justamente ahora hablábamos de corrupción y de toda esta
vida política súper sucia. El miedo a los animales, de Enrique Serna, que también es el autor del Seductor de la Patria. Es una gran novela policíaca, humor negro, por supuesto, que muestra toda la maraña que hay dentro del sistema policíaco mexicano y también del sistema intelectual, ¿no? De este grupo de intelectuales que también está totalmente corrompido. Muy rápido de leer, no son más de, creo que 200, 300 páginas. Está muy bueno, amigos, lo recomiendo. No, y Serna es uno de los importantes de nuestros días y hay que valorarlo porque desgraciadamente muchas veces hasta que trascienden es cuando se les da la importancia. Pero si a mí en lo personal me preguntan de todos los que he leído y puedo, pues, sin jactancia decir que han sido muchos, 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 Sor Juana es la que cualquier idioma, no es que yo hable ruso o mandarín o japonés, he leído en inglés bastante y he leído en español, y Sor Juana es la que de todos y de todas es la que más me parece que pesa en la poesía mexicana y mundial, diría yo también. Pero bueno, eso ya, como dice Quiroga, será tema de otra. Tuve la oportunidad y agradezco a la vida haber tenido el tiempo de haber leído sus obras completas, los 4 tomos del Fondo de Cultura Económica, y sí creo que Sor Juana se cuece aparte. Ok, fíjate, o sea, pero cada bueno, episodio esto es más rico, ¿no? Es más más sabroso, más no sé, más personal. Me gusta, me gustó esta emisión, amigos. Muchas gracias por participar, muchas gracias Gustavo, muchas gracias David. Y en especial, muchas gracias a quienes hayan llegado a este punto de la transmisión. Y nada, pues nos vemos hasta la próxima. Sigan cuidándose. Escuchen Diagonal Matón, amigos, un podcast sobre fútbol. Si les gusta el fútbol, lo van a disfrutar. Mañana sale una emisión bien interesante. ¿Puedo dar la primicia, si me lo permites? Por favor. Tuve el honor de contar con la presencia vía Zoom de Ixchel Cisneros, una gran luchadora social, coordinadora del Día Después y demás. Entonces, creo que valdrá la pena que lo escuchen. Mañana estén pendientes y nada, suscríbanse también aquí a Reporte Crítico. Apoyemos todo tipo de medios independientes. Creemos comunidad y nada más. Cuídense. No, muchas felicidades, Gustavo, por lograr esa entrevista. Voy a estar muy atento mañana, como todas las semanas, pero mañana en particular, no me lo pierdo, eso sí. Muy bien. Corazones. Vale. Chale. Nos vemos. Muchas gracias. Cuídense. Vale, pues. Chao. Hasta luego.